Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, estoy haciendo este video, en realidad no tiene nada que ver con la cátedra que tenemos nosotros, sino que tiene que ver con otras cosas. La idea, como les había dicho tiempo atrás, me interesa bastante no solo trabajar desde lo académico, sino que también tengamos la posibilidad, o tengan ustedes la posibilidad de escuchar otras cosas, de ver otras cosas, empezar a así como en la materia que tenemos, yo intento, como les decía, sacudirlos un poco, sacudirlos, digamos, sacudir la palmera, como digo yo, para que tengan la posibilidad de, digamos, despertarse, ver qué es lo que me está diciendo qué pasa, o sea, por qué me cambia los tantos, con el objeto de que se replanteen cosas, ya sea lo académico, lo voy a hacer y ya lo estamos haciendo, y en este tipo de cosas que son también cosas que hay hay mucha información, pero realmente hay poca formación y hay poco entendimiento de ciertas cosas. A ver, desde qué óptica lo estoy haciendo a esto? A ver, primero, yo considero que si a mí me hubieran avivado, habría muchas cosas que podría haber hecho que, a ver, a mi edad no las he podido hacer todavía. Y estaría bueno que alguien se dedique tiempo, y por eso lo hago, a tratar de despertar en ustedes ciertas preguntas que después pueden hacer de disparadores para que ustedes puedan llegar a hacer cosas que a lo mejor ni siquiera pensaban que podían hacer. Y a tener también, claro su visión de la vida. Al menos ayudarlos. A lo mejor hay mucha gente que ya esto lo conoce, o que cuando yo les mencione las cosas digan, la verdad no tiene importancia, no, eso no me aporta, perfecto, y está muy bien. O sea, y hay a lo mejor a otra que a lo mejor está media necesitando, no sé si llamarlo un consejo, pero sí a lo mejor una guía, puede llegar a venirles bastante bien. De hecho, yo creo mucho en el mentoreado, es decir, aquellas personas que nos ayudan con su forma de ser o con su forma de tocarnos, nos ayudan a crecer. A ver, y esto realmente, o sea, cuando hago este video lo hago desde mi corazón, no tengo otra finalidad ni económica ni nada, porque esto no, ni siquiera tengo una obligación de hacerlo. Por eso lo estoy haciendo precisamente porque siento la necesidad de dejar algo más que una materia, sino de tratar de, a ver, yo hice un camino, bueno, malo, no me fue mal, hay cosas que realmente aprendí, hay cosas que tengo hoy claras con 51 años, que en otro momento no las tenía claras, porque me ayudaron a cometer muchos errores. No es tan mal tener errores, de hecho, es muy bueno equivocarse. Pero la verdad que está bueno que alguien te diga, che, mirá, ¿por qué no mirás esto que no miraste? ¿Por qué no por qué no te fijas? Porque a lo mejor la realidad que ustedes ven a lo mejor no es tan próxima ni tan real como uno la piensa. O sea, uno se está con mucha información dando vuelta y por ahí no te da la claridad de poder pensar un poquito más allá. O pensar las cosas desde otra perspectiva. Entonces, motivado por esa situación, es que estoy haciendo esto. ¿Sí? Vuelvo a decir, vamos a hacer una prueba. Si les parece interesante, bueno, ya vemos primero cómo se los voy a subir. No sé cómo lo voy a subir. No lo voy a subir en la plataforma de la universidad, pero al menos vamos a ver cómo lo subimos. Si les parece muy bueno, bien, háganme saber el comentario. Si no les gusta, no me digan nada, me va a servir suficiente con la no vuelta. Vuelvo a decir, no pretendo personalmente nada en particular, solamente despertarlos a ustedes. Sería muy... Yo siempre tengo una frase, me gustan mucho las frases, porque las frases no hablan de mí, sino hablan desde el punto del otro, de gente que hizo cosas.
Y hay una frase que yo suelo repetir que digo, si tan solo a uno de ustedes logro movilizarlo, para mí está bien. Esa es mi frase. Pero siempre voy a hablar, y vamos a ver ahora en este video, voy a tratar de mostrarles frases, muchas frases de gente que ha hecho una carrera, que ha sido famoso, o que ha dejado algo importante en el mundo en el tiempo que fue su vida. Y creo que está bueno, digamos, porque marca que también ha habido mucha gente que ha pensado en cosas diferentes, más allá de las cosas que usualmente se ven en cualquier lado, que uno mismo puede aprender. Y ese aprendizaje colectivo o individual, en estos casos de estas personas, ayuda mucho a reflexionar. Y bueno, está bueno. Así que esto que yo les estoy haciendo es un momento de reflexión. Pueden pasarlo de largo, no me va a ofender en absoluto, o pueden aprovecharlo, si lo pueden aprovechar en buena hora que sea, y esa es la idea, que lo puedan aprovechar. Así que bueno, voy a empezar. Lo primero que hice fue hacer un videíto, este video, ¿va? Con, ya desde lo técnico, es decir, desde lo técnico en esto. Nosotros, ustedes están estudiando una carrera de ingeniería, y desde el punto de vista de enfocarse en lo ingenieril, preparé algo para que vean cuál es el contexto. Ya lo vamos a ver, se lo voy a, este, se los voy a compartir. Vamos a presentar acá. Bien, le puse como texto ingenieros, y precisamente para plantear, a ver, somos ingenieros, vamos a ser ingenieros, van a ser ingenieros, son ingenieros, ¿y qué hacemos con eso? Un poco para, a ver, ¿qué es lo que pretendo con esto? Primero, entender lo que están haciendo ustedes como estudiantes de ingeniería, y qué función cumple el ser estudiante de ingeniería o ser futuro ingeniero. Después, saber qué implica y cuál es el contexto en el cual están haciendo. Ya van a ver por qué les digo esto cuando se los presente. Y el objetivo básicamente de este video es entender la realidad en la cual estamos para ser conscientes. Al estar conscientes es muy probable que seamos más asertivos en nuestras decisiones. Y por último, a ver, ya que estamos siendo formados y vamos a tener un desarrollo en la formación bastante bueno, es importante que tengamos claridad. Y que claridad que ese desarrollo intelectual al cual estamos yendo, con lo que vamos aprendiendo, los años que quedan, algunos que quedan muy poco, también lo puedan solventar con otras cosas. Eso es solventar con otras cosas, con otras ideas, para que empiecen a entender que la vida no solo es un devenir de acontecimientos, sino también a lo mejor de hecho, yo considero que podemos tomar rienda de nuestra vida, ¿sí? Y ser actores de nuestra vida. Bien, bueno, vayamos al punto que quiero empezar a que veamos juntos. La primero, puse este título de Estamos entre privilegiados. ¿Por qué digo que estamos entre privilegiados? Primero porque somos estudiantes de ingeniería o ingenieros, o futuros ingenieros. ¿Y por qué somos privilegiados? Bien, primero porque tenemos un sistema educativo que no genera muchos egresados. Y eso es algo distintivo de nuestro sistema educativo, que no habla muy bien de nuestro sistema educativo y no habla muy bien de nuestro país. No obstante, es también una oportunidad. Entonces, yo les voy a presentar ahora, en un pequeño diagrama, que lo voy a ir explicando, cómo son, a nivel de país, qué nos está pasando a nivel de universidad. ¿Sí? Universidad en general, o sea, primaria, secundaria y universidad. Como para que ustedes vean el contexto.
¿sí? Esto lo saco de un estudio que hizo Alieto Guadagni, no sé si lo conocen, pero es un investigador y un doctor en economía, una persona muy reconocida y que trabaja mucho en la parte de educación. Bien, ¿qué es lo que dice el estudio que hizo Alieto Guadagni? Si nosotros tomamos 300 alumnos de escuelas primarias, 300, agarramos un bloque de 300 alumnos y vemos cómo están repartidos entre escuelas públicas y escuelas privadas. Ya van a ver por qué lo estoy haciendo referencia. 228 están en escuelas públicas y 72 en escuela privada. ¿Qué significa esto? 228 van a una escuela común de barrio, y 72 personas van a una escuela que tiene que pagar un canon para poder hacerlo, ¿sí? O sea que requiere un nivel de ingresos superior. Fíjense, de esos, ¿sí? De esos 300, 100 solamente de esos 300, 100 solamente hacen escuela secundaria. Eso ya es un punto de quiebre. ¿Qué significa esto? Significa que de 300 alumnos, solamente 100 hacen secundaria. Significa que el resto queda en la primaria. Ustedes saben que en este tiempo, un estudio primario prácticamente es menos de lo que se hace falta para tener cualquier trabajo. ¿Esto qué significa? Significa un bloque de gente, que ya estamos hablando del 70%, que no va a tener el 60, 70%, que no va a tener formación de tipo secundario. No estamos hablando de formación universitaria, ¿no? Estamos hablando de tipo secundario. Eso ya habla muy mal, muy mal. Nosotros teóricamente tenemos un sistema que obliga a hacer el secundario, o propende el secundario. Bueno, la realidad es que no es así. Fijémonos qué pasa con estos alumnos secundarios, ¿no? Fíjense cómo cambian las cosas. Hasta ahí, de los 175 van a escuelas públicas, secundario público, y 25 a secundario privado. Significa secundario en el cual tienen que pagar para poder cursar. Eso ya implica un gasto para la familia, ¿no? Bien. Bueno, de esos, fíjense, de 75, 39 ingresan a la universidad. Y de los 25, 13 ingresan a la universidad. ¿Sí? Fíjense que en la proporción hasta ahí casi no cambia. Y eso está bueno, digamos. Está bueno. Está mal el hecho de 300, 100, pero ingresan a la universidad, si se fijan, de esos 100, 39 más 13. ¿Sí? O sea que un poquito más de la mitad ingresan a la universidad. Del secundario, un poquito más ingresan a la universidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la universidad? Para que tengamos claro, la universidad es pública y es gratuita. En principio es gratuita la universidad pública. Fíjense qué pasa cuando pasa. De los 39, solamente 4 finalizan la universidad. Y de los 13 que empezaron, 10 finalizan la universidad. ¿Qué significa? Que la proporción inicial era 228 de los 300 iniciales a 72. De esos 228 de escuelas públicas, 228, fíjense la cantidad que es, solamente 4 finalizan. En cambio, de los 72 de las escuelas privadas, 10 finalizan. ¿Sí? Fíjense la desproporción. Eso habla de varias cosas. La primera, habla de un sistema absolutamente perverso. Que hablamos de la gratuidad de la enseñanza, pero en realidad la gratuidad no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, o sea, sí tiene sentido, pero fíjense a quién beneficia. Los menos pudientes son los que menos se reciben. Y eso es así. Fíjense que ingresan, es porque todos los periodos anteriores
toda esta parte, toda esta parte, está mal hecha. Porque acá, supónganse que van a la misma universidad, yendo a la misma universidad, hay una separación muy grande. Y eso es por nivel inicial, el nivel que inicia en la universidad. Y por otras cuestiones. No hay soporte, por ejemplo, de las familias para que puedan terminar la facultad. Esa es otra realidad. En definitiva, esto es para hacerlos reflexionar. De 300, solamente 14 finalizan la universidad. De 300, solamente 14. Y de los cuales 10 son de clase media, media alta, y 4 de clase media, media baja, o baja. Yo creo que esto habla de por sí, no hay mucho más para decir, solamente, ¿por qué digo entonces que estamos entre privilegiados? Precisamente porque somos privilegiados, solamente 14 de cada 300. No es poca cosa. Y creo que es algo que ustedes tienen que valorar. Y algo que yo valoro en particular, ya que, a ver, yo no hubiera podido ser universitario y ser docente y ser ingeniero químico si no hubiera tenido la oportunidad de una educación pública, ¿sí? Yo soy uno de los que fue a escuela pública en la primaria, fui a escuela pública en la secundaria y fui a la universidad pública también, todo público. Y bueno, y soy un consciente de ese 4, soy uno de los 4 que llegó, y me siento muy orgulloso de eso. O sea, el país da oportunidades muy buenas. El tema es que no está completamente estudiado el tema, ni está completamente gestionado el tema para que sea una oportunidad concreta. Es una oportunidad para algunos, no para todos. No para todos. Bien, bueno, vuelvo a decir, si no somos muchos los profesionales, evidentemente es más oportunidades para los pocos que somos. Y eso sí se ve, y se ve en la industria. Hay poco, los profesionales consiguen trabajo. Bien, ¿por qué seguimos con esto de que estamos entre privilegiados? Fíjense, esto sí es duro. El 26% del total de jóvenes ni trabaja ni estudia. No es su caso. Ustedes son futuros profesionales, casi profesionales, y ustedes sí que estudian. O sea que no están dentro de ese 26. Ese 26, imagínense, el 26. O sea, 1 de cada 4, un poquito más de 1 de cada 4, forma parte de ese grupo. Forma parte de ese grupo. Y ese grupo no estudia ni trabaja. Imagínense, es nada. Los ninis se llaman, por eso. Ni estudian ni trabajan. Y no es joda esto, porque no contra, sino con ese 26%, nosotros nos vamos a mover en las próximas décadas. Y eso es grave porque si no tenés un estudio, ni tenés un trabajo, y hay pocos caminos que nos dan a eso. Más allá de esa visión un poco pesimista de la realidad, es una realidad, o sea, y hay que saberla. Por eso, a ver, ¿qué es lo que pretendo con este video? Este primer video no es un video de mucho optimismo, digamos. Sí voy a hablar una parte de la parte optimista, en la última parte, pero sí es un video para pensar, es para tratar de pensar, ¿sí? Después, hay una cosa que yo considero que esto es la razón de por qué pongo esto: estamos entre privilegiados. Como tenemos una enseñanza pública, y ustedes están en una universidad pública, el pueblo argentino, o sea, nuestros impuestos, el de todos, el de sus padres, el de su familia, pero también el de aquellos que no hacen la universidad, está pagando por su universidad, está pagando por sus estudios. Para que tengamos en cuenta algunas cosas de esto, que un estudio muy caro es, fíjense, el costo nacional, el promedio nacional de costo de graduación es de $40.000. $40.000, ¿sí? Medio departamento, en Nueva Córdoba, por ejemplo, en Córdoba. Es una cifra muy importante. O sea que ustedes lo que están haciendo cuando van todos los días a la facultad es un costo de $40.000.
sea, tiene esos 5 años que le dan de clases, que le damos de clase. O sea, es mucho, es muchísima plata, ¿sí? Y sin embargo el Estado se lo está dando. Pero no solo se lo está dando el Estado. Se los está dando, a ver, cualquier persona que no está estudiando, se los está dando, se los está brindando, los está ascendiendo socialmente. A ver, ¿qué digo esto? A ver, cuando ustedes ven una persona, como por ejemplo un tipo que recoge la basura, ustedes dicen, bueno, ese no paga impuestos, sí que no paga impuestos. Cuando va al supermercado, o cuando va a un almacén de barrio y pide, no sé, dame 1 litro de leche, ese litro de leche tiene un IVA, tiene un ingreso bruto, tiene varias cosas, varios impuestos adentro, o sea que él paga impuestos. Y de esa parte, una parte va a esto. O sea que él los está subsidiando. Entiendan esto, los está subsidiando. Les está garpando, nos está garpando, a mí también me paga porque soy docente, para eso. Entonces, a ver, acá quiero hacer un llamado a la reflexión, a la comprensión del otro. Porque, a ver, esa gente nos está ayudando. No es que nosotros tenemos que ayudarla a ella. Ellos nos están ayudando a nosotros. No sé si entienden bien lo que quiero decir. Ojo con cómo vemos la realidad. Cuando decimos algunas eh, frases denostantes, estos de mier, ¿sí? Fíjense que ellos nos están bancando a nosotros, ¿sí? No es poca cosa. Sus padres nos están bancando, los están bancando, pagándoles los estudios, aguantándolo en un departamento, o aguantándolos en, bueno, bancándolos para que puedan trabajar. Aquellos, a lo mejor hay algunos de los que estén viendo este video que trabajan, y bueno, en ese caso se bancan, pero el Estado los está bancando también. O sea, esos $40.000 no podrían acceder ustedes a pagar 40.000. A lo mejor algunos sí, pero serían pocos menos, muchos menos de los que yo pasé en la filmina pasada, que podrían bancar $40.000. O sea, $40.000, hagan números, $40.000 lo que son, ¿sí? A $1 en este momento, bueno, no sé si lo quieren, quieren que lo diga, pero 63 pesos por dólar, ¿sí? Son 2.400.000, ¿sí? Más o menos. Es mucha plata. ¿Está? Pero veamos otras cosas. ¿Por qué somos privilegiados? Porque solamente de la población total, o sea, si cuento los 40 y pico, 50 millones de argentinos, 2,5% de la población total de la Argentina somos los profesionales. Somos pocos, comparativamente pocos. Y solo el 5,4% de la población activa. Es decir, aquellos que laburan, el 5% somos la población activa. 5%, es muy poco. En Argentina es muy poco. Por eso somos privilegiados. Fíjense esto que también es importante. Se desprende, un profesional está dentro del 25% de mayores ingresos en el país. O sea que por el hecho mismo de ser profesional, ganas más que el resto. Está bien, estudiaste, perfecto, pero ganás más. Y estás entre el 25% de los mayores ingresos. Y bueno, fíjense lo que dice el BID, que aquellos que han terminado 17 años de estudio, que significa más o menos una universidad completa, poseen 160%, ingresos superiores al 160% respecto a los que no lo han hecho. 160. O sea, eso está en coincidencia con lo que dijimos anterior, ¿no? Bien, sigamos. ¿Por qué estamos privilegiados? Veamos esto, fíjense. Los graduados, esto como una aclaratoria también, nosotros somos ingenieros. Los graduados, en general, de todo eso que decimos que ganan más y todo, que son graduados, fíjense que graduados en ciencia y tecnología, como porcentaje del total de los universitarios, tenemos más del 30%, más del 30% de graduados en ciencia y tecnología, solamente algunos pocos países, que son netamente industriales, ¿sí? Como Corea, Emiratos y el petróleo, Arabia Saudita, Austria,
Malasia, muy industrial. Entre 20 y 30, todo esto, la gran población. Y nosotros vamos al pelotón más chiquito, y no está mal ni bien, es lo que tenemos. Fíjense que Argentina, el 14% de los graduados en ciencias y tecnologías sobre el total de los graduados. O sea, si se reciben 100, solamente 14 son ingenieros o graduados en ciencias, ¿sí? Físicos, matemáticos. Por cada ingeniero que se recibe en el país, se gradúan 6 en ciencias sociales, en las universidades estatales, y 60 en las privadas. Por cada físico, químico o matemático, o sea, si de eso, los de ciencia, los físicos, los químicos, los matemáticos, los agarramos, los agrupamos, se gradúan 24 en ciencias sociales y 220 en las privadas. O sea, fíjense el tamaño. O sea, que de los graduados universitarios, los de ciencias son un porcentaje bien pequeño, ¿sí? Eso nos hace más privilegiados porque elegimos una carrera que tiene más posibilidades. Fíjense también respecto a nuestros vecinos. Se gradúa 2,5 profesionales universitarios por cada 1000 habitantes, y en Chile 4 y en Brasil 4,3. O sea, en Chile, en Brasil casi el doble. Bien, fíjense, necesidades de ingenieros. Esto es de ahora, del 2019. Advierte que Argentina necesita 3 veces más ingenieros de los que produce. ¿Sí? Por eso estamos entre privilegiados. Bueno, y otra de las cuestiones que se están pasando, y yo lo veo porque yo lo veo en donde trabajo, los venezolanos están cubriendo vacantes de ingeniería, muchas vacantes de ingeniería, porque tienen dominio en algunos casos de la técnica, muchos de los venezolanos que vinieron son de perfil universitario, y encuentran laburo, es decir, porque tampoco lo tenemos, o sea, porque nos falta gente con experiencia, o sea, a lo mejor en la franja baja, a lo mejor les cuesta un poco al inicio encontrar trabajo, a lo mejor, digo a lo mejor porque eso depende mucho de cada persona, y de qué haya buscado, y vamos a hablar sobre eso, A ver, a futuro si quieren podemos hablar sobre eso. Tengo para darles también algunas cositas, algunos consejos. Pero bueno, básicamente, fíjense que hay una necesidad, hay una falencia, ¿sí? Y eso no es poca cosa, es importante que seamos conscientes que estamos ante una carrera que podía haber subido otras cosas, subí esas dos pero hay otras que marcan las ingenierías y el grado de necesidad que hay en el país. Si ustedes quieren, googlean y pueden encontrar un montón de artículos relacionados con esto, y conocer y ver qué ventaja tiene ser ingeniero y cuáles son las cosas que estaría bueno que ustedes supieran. O sea, podemos ver mucho Twitter y todas esas cosas, pero estas cosas también son buenas para entender bien para dónde vamos, y qué es lo que podemos hacer, y dónde, y ser consciente de lo que nos pasa, ¿sí? Bien, esto es otra cosa que acá abajo pongo, que si queda alguna duda, prácticamente no hay mandos superiores en empresas importantes sin tener profesionales. Si la empresa es más o menos importancia, es muy raro que no haya profesionales. Porque si vos tenés un jefe, dos cosas. Si tenés un jefe, te conviene que el jefe aprenda rápido y que tenga un conocimiento base para poder apuntalar esa jefatura. Entonces, para un profesional eso no es un problema. Sí lo puede hacer para una persona que no tenga una formación profesional. Bien. Bueno, ahora bien, la pregunta y el disparador, acá viene la parte que más me interesa que veamos. Lo primero que vimos fue precisamente para decir, a ver, estoy estudiando ingeniería, pero que no se nos pase por de largo, esto de que estoy estudiando ingeniería, pero a ver, tenemos que estar orgullosos de lo que estamos haciendo. Y no solo que estar orgullosos, sino estar conscientes de que hay gente que nos está pagando el laburo que estamos haciendo de estudiar,
nos está pagando con su esfuerzo diario sin recibir nada a cambio, ¿sí? Porque tenemos un país generoso que ayuda a sus estudiantes a poder serlo, a poder terminar sus estudios y tener una formación universitaria que encima los asciende socialmente. Bien, está bien. Estamos estudiando. Hasta acá vamos para ser conscientes de dónde estamos parados. Ahora, a ver, estamos estudiando. Bueno, decidimos una carrera, nos metimos en esa, creo que es la carrera que me gusta, cada uno habrá hecho su experiencia acerca de qué, digamos, por qué está acá, como futuro profesional de ingeniería. Ahora, ¿realmente qué es lo que quieren? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Realmente se han hecho la pregunta? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué es lo que a mí me motiva para ser eh, ingeniero? ¿Sí? En este caso, ¿no? ¿O qué es lo que me motiva para ser profesional? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que sale de adentro mío? Estoy hablando de adentro, de acá adentro me brota. ¿Sí? ¿Por qué quiero eso? ¿Se han hecho esa pregunta? Si no se la ha hecho, la idea es con esta, que ahora vamos a empezar a trabajar con este concepto, lo empecemos a tener más claro. O al menos disparar, es lo que pretendo en este video. Dispararles cosas. Después, a lo mejor en algunos casos son cosas que no les interesan y en otros casos sí. Entonces, vayamos un poco. ¿Realmente tengo claro qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero realmente? O sea, yo quiero ser ingeniero y trabajar en una petroquímica y en el área de, no sé, calidad, logística, distribución, en proceso, porque me gustan los fierros, no sé, en planificación, en el área de management, donde podamos, o sea, yo quiero dedicarme a gestionar a personas porque me encanta eso. ¿Qué es lo, ¿sí? Puede ser que esa pregunta la tengan clarísima. De hecho, puede ser, pero ¿por qué no lo ponemos a prueba? ¿Por qué no ponemos a prueba esa situación? Entonces, a ver, ¿qué es lo que pretendo? Pretendo esto, pongámoslo a prueba, veamos si realmente reviste o resiste algunas situaciones que yo voy a presentar o preguntas que les voy a hacer, ¿sí? Si no, ninguna vez se lo plantearon o se lo plantearon muy someramente y no le dieron bola, porque a veces, bueno, listo, ya estoy estudiando esto, listo, después vemos qué hacemos. Y no está mal, yo solamente los llamo a reflexionar nada más. Si no, podemos hacernos unas preguntas, si no te lo hiciste, podemos hacer unas preguntas que te sirvan de disparador para saberlo. ¿Sí? Veamos esas preguntas. Estas son preguntas personales, entonces vos deberías agarrar un lápiz y un papel y tratar de responderlas, pero escribílas. O sea, haceme caso, escribílas. Pero una cosa es decirle en la mente, sí, sí, esto es así, bla, 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 porque yo... y otra cosa es cuando la escribís. Cuando la escribís a las cosas, surge realmente de tu interior y de tu mente, realmente el concepto de lo que querés. Y ahí te das cuenta muchas veces que el concepto que lo querés, que lo que crees, no está tan bien solventado, o sí está muy bien solventado y estoy muy consciente de lo que quiero. Por eso yo te invito a que agarres un lápiz y un papel y te pongas un ratito, no te va a llevar mucho, y que respondas pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. ¿Sí? ¿Para qué? Precisamente para ver si tenés claridad. Y no es poco saber y ver si tenés claridad. Y si no la tenés, para que te abra los ojos y puedas ver realmente hasta dónde podés, podés aprender de esto, o podés ser un disparador. Hablamos de las preguntas, aquellos que no sé si han leído algo de coaching ontológico, pero la pregunta es algo muy poderoso.
Porque la pregunta dispara cosas, abre caminos, hace pensar. Entonces, la pregunta en coaching ontológico se trabaja bastante, precisamente porque de esa forma podemos llegar a descubrir cosas que ni siquiera nosotros estábamos conscientes que estaban dando vuelta en nuestro ser. Primera pregunta. ¿Has pensado qué vas a hacer con la carrera que elegiste? Es una pregunta básica, voy a decir, bueno, yo voy a ser ingeniero. Ok. Ingeniero, por ejemplo, en nuestro caso, que yo estoy dando el curso, ingeniero químico. Ok. Bien. ¿En qué? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué? ¿Dónde? Bueno, y es una pregunta que hay que hacerse. A ver, yo les cuento un poquito de mí. O sea, yo no me la había hecho nunca, esta pregunta. Yo cuando empecé a estudiar ingeniería, venía de un técnico en industrias lácteas, así que venía enfocado a la industria láctea. Empecé a estudiar ingeniería, me gustó más, o sea, yo me dediqué a la ingeniería porque cuando hice el técnico lo hice después del secundario, me di cuenta, yo siempre lo digo, me di cuenta que cuando iba a las prácticas del técnico, era de ser técnico superior en industrias lácteas, en Villa María, cuando me di cuenta dije, puta, a ver, los que mandan acá son los ingenieros en una empresa. Fui a varias empresas y siempre pasaba lo mismo. O sea, los que mandaban eran ingenieros. Digo, ¿por qué no voy a ser yo ingeniero? ¿Por qué me voy a quedar con un técnico y me van a mandar para todos lados? A ver, esa fue mi motivación. No significa que sea la suya, ¿sí? Entonces cuando dije eso, dije, bueno, y otra serie de situaciones en mi vida, dije, voy a dedicarme a la ingeniería. Yo empecé la carrera a los 21, ¿sí? 20 empezando a los 21 años, o sea que yo ya empecé tarde. Y siempre tuve ese estigma de que era tarde. Hoy tarde no sería tarde para ustedes normalmente, pero yo tenía intentaba tener la vieja escuela, el proyecto, la familia, todas esas cosas. Entonces yo ya estaba atrasado. Pero bueno, no obstante lo decidí y me pareció muy bien decidirlo. De hecho, hoy estoy muy complacido con eso, con esa decisión que tomé cuando tenía 20 años. Entonces me dediqué a la carrera de ingeniería pensando en ser ingeniero para la industria alimenticia. Cuando empecé a ver, incluso trabajé en un grupo de investigación en combustibles, nada que ver, y me entró a gustar más lo que venga. Realmente no tenía ninguna cosa, lo que sí quería era meterme en los fierros, o sea, quería ser ingeniero de procesos. Y bueno, eso hizo que, digamos, yo cuando me recibí empecé a trabajar en una automotriz. Por dos cosas. Primero, porque no me había hecho esta pregunta, o no me la tenía del todo clara. Y segundo, eh, por un lado no había hecho la pregunta, y por el otro lado, a ver, hice lo que, si no se hace esa pregunta, más de uno va a hacer. Ir a donde sopla el viento. Si el viento sopla para acá, vamos para allá. Y si sopla para allá, vamos para allá. No tener un control sobre mi vida, si bien no es no es un número matemático, pero sí podemos tener algún tipo de control y ya lo vamos a ir viendo. Entonces, eso pretende esta cosa, traten de responderla, ¿sí? Segunda pregunta. Para poder decir qué vas a hacer con tu carrera, tenés que previamente decir si vas a trabajar en relación de dependencia o por tu cuenta en un emprendimiento, es decir, o cuándo lo vas a hacer. Es decir, suponete que vos digas, voy a hacer un emprendimiento, bien, ok. Si vos vas a hacer un emprendimiento, ¿tenés como para hacerlo o necesitas experiencia para hacerlo? Normalmente necesitas algo de experiencia laboral antes de largarte un emprendimiento, puedes hacerlo antes, eso ya va a ser una decisión tuya y de qué elementos contás, familiares, técnicos, económicos, como para hacer en el caso de un emprendimiento, pero puede ser un objetivo tuyo tener un emprendimiento. Hay que ver cuándo es el mejor momento o cuándo debería ser el momento para hacerlo. No obstante, si vos decís, yo voy a ser un emprendedor y desde ya voy a ser un emprendedor y estoy dispuesto a hacer ese camino, bueno, está bueno que te lo plantees ahora. Si vas a trabajar en relación de dependencia, también hay algunas otras preguntas que hay que hacerse, ¿no?
La otra pregunta es, una vez que respondiste estas, es decir, ¿qué voy a hacer con mi carrera? ¿Me voy voy a ir en relación de dependencia o en emprendimiento? Hay una pregunta que nace por ¿qué es esta que hago a continuación? Si vas a ser ingeniero, ¿sabés lo que piden para lo que deseas ser? Es decir, a ver, supónganse, quiero ser ingeniero, por ejemplo, quiero ser investigador. Ingeniero, pero investigador. Si quieres ser investigador, ¿sabes lo que necesitas para ser investigador? ¿Sabes qué tipo de carrera podés elegir? Es decir, cuáles son los cursos, qué conocimiento de idiomas necesitas, qué tipo de promedio académico necesitas para aspirar a una beca de doctorado, si querés hacer un doctorado. O si vas a ser ingeniero y quiero ser ingeniero de proceso, ponete. Y a ver, ¿sabés qué es lo que buscan de un ingeniero de proceso? Ha mirado el diario, por ejemplo, el diario, estoy diciendo las publicaciones donde buscan gente. ¿Qué buscan? ¿Qué experiencia necesitas tener? ¿Cómo haces para ser apetecible para que te tomen en un trabajo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿En qué redes podés vincularte? ¿Cuáles son los contactos que podés acceder para poder tener esa situación? Si no te lo has hecho, es momento para disparar qué deberías hacer para saber exactamente lo que querés hacer y cómo lo vas a poder cubrir, porque vos tenés, de acuerdo, si ven este video, ustedes están ya en una etapa de la vida profesional que está en el orden de faltan 2 años, 1 año, año y medio, 2 años, ponle 3 años, y después, ¿qué hacemos? Si no ocupan ese tiempo, esos 3 años, que les quedan 2 años o lo que sea, para bajar ese gap que le queda entre lo que son y lo que necesitan las empresas, por ejemplo en el caso de dependencia, o lo que necesita el emprendimiento para hacer, y bueno, están corriendo desde atrás. O sea, están corriendo desde atrás, y ese correr de atrás tiene un costo para su vida, que van a tener que correr más rápido para igualarse. Y una vez que se reciben, correr más rápido es más difícil. Y en eso créanme que es así. O sea, no es lo mismo si te hace falta un idioma, estudiar ahora que sos estudiante y sos joven, y pilas podés sacar de algún lado porque tenés energía, que después cuando estés estudiando, estás trabajando 8 o 10 horas, y ni hablar si tenés hijos, o si tenés una necesidad económica fuerte, de mantener algo que sea, cuando uno es solo es más fácil de mantenerse, cuando uno es más, y bueno, hay que... Entonces, correr por atrás no está nada bueno. Y está bueno que se hagan esa pregunta. ¿Sí? Otra pregunta. Voy despacio, precisamente para tratar de aclarar qué quiere significar cada pregunta para que se escriban. Y si no saben, por ejemplo, ¿qué desean? No sé, entonces pongan, no sé, voy a averiguar. ¿Cómo van a averiguar? Bueno, ya tendrán que buscar en las publicaciones de cargos similares, si es un emprendimiento, qué tipo de emprendimiento, y qué debería yo saber, o preguntarle a gente que esté en el tema, porque esa es una de las formas más fáciles, preguntarle a alguien que esté en el tema, qué puede hacer para obtener esa noción clara de qué es lo que se necesita. Bien, bueno, esa es otra cosa. Si la otra cuestión es una cuestión, esta pregunta es una cuestión de proyección. A ver, acá una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es a donde yo quiero llegar. O sea, lo que yo quiero hacer, yo quiero ser, o quiero a qué rama o qué parte de la profesión me quiero cuidar. Por ejemplo, yo quiero ser un ingeniero de proceso. La pregunta es, después de un tiempo, ¿a dónde querés llegar? O sea, yo quiero ser el mejor ingeniero de proceso, yo quiero ser jefe de ingeniería de proceso, yo quiero ser gerente de ingeniería, yo quiero ser director de una empresa multinacional en ingeniería. ¿A dónde querés llegar? ¿Y cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo te parece natural que llegues a eso?
Esas preguntas, que si bien a lo mejor no tenés todas las variables para responder, está bueno que te las dispares, porque eso tiene que ver con cómo vos sentís que debe ser. Y es muy bueno escucharte a vos, qué es lo que vos sentís que debe ser. Porque muchas veces esa intuición tiene mucho que ver con el sentido de la vida. Esa cosa que vos decís, yo creo que por el camino va por ahí. Y eso escucharte y no escuchar, está muy bueno que lo hagan y que empiecen a desarrollarlo si no lo hacen. Escucharse a uno y decir, che, a ver, a mí me hace feliz esto. Yo creo que en tanto tiempo creo que puedo. El puesto de arranque, precisamente, es decir, bueno, a ver, yo tendría que empezar, para empezar debería hacer esto. Y después de 5 años, digo 5 años, pueden ser 8, 7, 10, ya podría ser llegar a esta posición. ¿Para qué? Para tener un perfil de crecimiento. Es decir, ¿cuál es mi plan carrera? O en las empresas le llaman plan carrera. Pero ese plan carrera se lo dice la empresa. En este caso es su plan carrera, y eso se lo dicen ustedes. O sea, ustedes, antes de recibirse, ya tienen su plan carrera. No está mal, no está nada mal. Bien, la otra muy buena pregunta para hacerse. ¿Sabes qué tiempo de dedicación diaria te va a llevar de tu vida eso que vas a hacer? Y acá hay una pregunta, y no sé, no tengo ni idea de cuánto me puede llevar, pero podemos pensar, si vas a hacer, por ejemplo, vas a tener un emprendimiento, te va a llevar tiempo, te va a llevar mucho tiempo. Porque generar un emprendimiento lleva mucha energía y mucha dedicación. Es así, normalmente es así, salvo casos muy excepcionales, pero normalmente no crean que, por ejemplo, qué sé yo, Bill Gates no le dedicaba tiempo para hacer Microsoft. No. Dice que pasaban días enteros, que ni siquiera se bañaban, que estaban encerrados en una habitación, en 4x4, programando. Y en el caso de, no sé, de otros famosísimos, qué sé yo, Edison, que creó después General Electric, hizo más de 10.000 ensayos antes de inventar la lamparita eléctrica. 10.000, imagínense, 10.000 pruebas que le fallaron, hasta que logró la lamparita eléctrica y hizo el pum para arriba. ¿Qué significa esto? Que, a ver, un emprendimiento lleva mucho esfuerzo y aparte sos automentor, o sea, sos vos el que llevas eso adelante, junto con tus socios o con lo que sea. Entonces, a ver, eso lleva mucha dedicación. Si vas a trabajar en una empresa, podés decir, bueno, no, yo me quiero trabajar 4 horitas. Bueno, fíjate si esas 4 horitas, ¿qué tipo de desarrollo podés tener con 4 horitas? Puede ser, pero tenés que pensarlo. Si no lo pensaste, tenés que empezar a pensarlo, ponértelo en la cabeza, porque también, a ver, hay muchos videos en internet que dice expectativa versus realidad. Bueno, acá se trata de no tener una expectativa que sea diferente de la realidad futuro, sino nivelarlas, que estén al mismo nivel. Y para eso tenés que hacerte preguntas. Y estas preguntas, que son disparadores, tan buenos que te las hagas ahora, que, a ver, son cosas que no vas a tener que improvisar. Lo que podés hacer sin necesidad de improvisar. Que tengas que improvisar en algún momento de tu vida está bueno, o sea, es necesario. Pero si podés no improvisar en estas cosas, que son cuestiones casi coyunturales, está muy bueno que lo hagas. Por eso es que te estoy tirando estas preguntas, para que te auto preguntes con una hoja de un papel y escribas. Realmente haceme el caso, escribilo. No es lo mismo no escribir. La otra pregunta, a ver, vos querés dedicarte y hacer tu propio emprendimiento. ¿Hablaste con alguien? ¿Le preguntaste a alguien cómo es que alguien que hizo un emprendimiento, cuántas horas le llevó, qué hizo, de dónde salió la idea,
¿por qué salió la idea? Si se asoció con alguien, no se asoció con alguien. ¿Cómo fue que llegó a pensar que él era un emprendedor? O en el caso de que quieras trabajar en un, sigo con lo de ingeniero, pero eso puede ser cualquier cosa. O sea, o ingeniero de calidad, o no sé, ingeniero de calidad. ¿Hablaron con alguien que esté en el tema? Que les diga, a ver, ¿de qué se trata esto? Porque ustedes pueden tener una idea. O sea, ustedes pueden tener la idea de, che, qué lindo que debe ser meterse a las norma ISO 9000, ISO IATF o 22.000, la norma de asepsia, o ISO 50.000, la de eficiencia energética. Esto me parece fantástico. Bueno, ¿hablaste con alguien? Porque a lo mejor lo que a vos te parece fantástico no es tan fantástico como vos pensás. Y una persona que esté dedicándose a eso mismo te puede ayudar mucho a entender desde la vivencia del otro. Y yo creo que eso no es menor, y yo realmente se los pediría que lo hicieran. Porque muchas veces uno comete, y he visto tanta gente equivocarse, por una idea, una expectativa diferente a una realidad. Yo tengo una anécdota muy simple. Cuando yo estaba en la facultad había un compañero mío que era muy capaz, y es muy capaz, no voy a dar nombres, y él tuvo una situación de la vida. Bueno, tenía una novia, quedó embarazada, se quiso casar, se casó. Con lo cual su necesidad cambió drásticamente, o sea, de estar solo, bancado por los padres, a tener que salir a laburar. Entonces se le hizo todo cuesta arriba, consigue un laburo, ya casi estaba recibiéndose, le faltaban pocas materias, le faltaban 10 materias, más o menos. Entonces entró a trabajar en calidad, en una empresa que a desarrollar ISO 9000. Esa persona desarrolló ISO 9000 y era bueno en lo que hacía. De hecho, certificó, después cada vez certificó una o dos normas, o tres normas, no sé. O sea, a ver, pese a su dificultad, terminó recibiendo de la carrera. Me acuerdo que después de unos 5 o 6 años, renunció a la empresa, hizo un posgrado en algo que nada que ver, nada que ver, y tuvo que empezar de cero. ¿Por qué? Y cuando yo le pregunté, che, ¿por qué cambiaste si te iba bien, no tenías problemas? No, pero yo odiaba eso, odiaba. O sea, a mí me aburría terriblemente. Es lo que tuve que hacer porque no tenía otra, pero odiaba. Entonces, bueno es saber bien qué es lo que quiero y haber visto en los otros, porque en los otros cuál es la experiencia, como para aprender de esa experiencia y no meterte en algo que no, en definitiva, porque está muy feo pegarse la vuelta. Si vos te pegás la vuelta, tiene un costo cuando ya sos profesional. Yo siempre digo una cosa que es muy cierta, los primeros 3 años de profesión prácticamente te definen. Los primeros 3 años de profesión te definen, porque vos ya empezás a laburar como ingeniero de proceso, y después, si te gusta ingeniería en calidad, después de 3 años ya tenés una profesión hecha, o sea, ya has hecho cursos, ya te has definido, entonces cuando vas a presentar el currículum para calidad, te van a decir, pero usted es ingeniero de proceso, ¿qué? Hay otro seguro que se dedicó a calidad y tiene mucho más currículum que vos. Esto es una competencia. Entonces está bueno definir claramente qué es lo que se quiere, porque de esa forma no nos vamos a equivocar, o al menos vamos a minimizar el error. Bien. Y otra pregunta, y esta ya es un poco más monetaria, digamos. ¿Cuánto me parece que tengo que ganar? Porque por ahí, ustedes dicen, yo quiero ser, yo quiero ser ingeniero, quiero trabajar en calidad, pero quiero trabajar 4 horitas nomás. Porque con 4 horitas yo me banco. ¿Vos sabés si te bancas? ¿Sabés si te vas a bancar? Entonces, ¿cuánto puedo ganar cuando empiece?
¿Y cuánto después de 5 años? ¿Cuánto pretendo lograr? O sea, ¿cuánto dinero pretendo poder tener como para, o sea, ganar todos los meses como para poder manejar y mantener mis necesidades? Esa pregunta también es una buena pregunta, porque también marca el nivel de, no, esto no es ni bueno ni malo, es dejar claro el nivel de, llamémoslo entre comillas, ambición, que es una palabra mal, en lengua castellana mal vista, ambición, y en realidad es muy bien vista, o sea, es lo que yo quiero para mi vida, ¿sí? Y está bueno que se lo hagan a esa pregunta. Y creo que está bueno que pongan un número que sea el número de ahora, más vale que en 5 años va a haber inflación y todas esas cosas, no, van a llegar seguro, pero no es ese el punto, sino decir, proporcionalmente quiero ganar tanto y de tanto tiempo quiero ganar tanto. Y la otra cuestión, y es muy importante que la hagan, si ustedes respondieron todas estas preguntas que yo estoy moviendo acá en el curso, todas estas ya las respondieron. La última es una especie de revisión de todas estas. ¿Es compatible con la vida que quiero hacer, la vida privada que debo tener? Por ejemplo, yo les voy a dar un caso. Supónganse que ustedes digan que quieren ser ingeniero de procesos, y después de 5 años quieren llegar a una jefatura, y después de 10 años quieren llegar a una gerencia, por decir algo. Vamos a inventar. Bien, y bueno, y quiero ganar tanto, después tanto, y después tanto. Y dicen, bueno, le responde la pregunta, no sé con quién hablar, bueno, hablan, buscan a alguien, y a ver si alguien les comenta cómo es, y después de que tengan todas estas respuestas hechas, digan, a ver, no, pero yo quería para mi vida tener una vida tranquila, sosegada, tener tiempo para mi familia, todo el que yo necesite. Y bueno, evidentemente lo que estás queriendo hacer no se compatibiliza con lo que vos querés como vida privada. Y vuelvo a decir, esto no se trata de que esté bien o mal, se trata de ubicarnos en la palmera, ¿sí? Si nosotros vamos a ser personas que vamos a trabajar entre 10 y 12 horas, evidentemente algo vamos a tener que perder. Si tenemos 2 trabajos, como en mi caso, algo tenemos que perder. No hay nada que hacerle, esto es así, chicos. Esto, como dice alguien, no es magia, ¿sí? Y es una realidad y una realidad que ustedes tienen que ser conscientes. La vida privada, o sea, nosotros normalmente laburamos 1/3 de nuestra vida, otro tercio para dormir y actividades, digamos, mundanas, básicamente, o sea, 1/3 para dormir, y otro tercio, otro tercio para actividades mundanas. O sea, 1/3 para dormir, 1/3 para alguna actividad mundana, o sea, ir a comprar la comida, ir a buscar, no sé, jugar al fútbol, charlar con amigos, y otro tercio de trabajo, que en realidad normalmente no es 1/3, es más que 1/3, porque entre que se levantan, van a laburan, vuelven, es más de 1/3, ¿sí? Es casi la mitad, o un poco menos. Entonces, creo que estas preguntas que yo les pasé acá son más que útiles para que ustedes empiecen a plantearse cosas, ¿sí? Bien, ahora bien, ¿y esto con qué se come? ¿Sí? ¿Por qué debería contestar estas preguntas? Como yo les decía, ¿por qué? Traten de hacerlo, ¿por qué debería cosas? ¿Sí? Por esto, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce a él. Esto es un proverbio del Corán, no es de la Biblia, pero a ver, es muy sabio. O sea, si ustedes no saben qué es lo que quieren, a dónde van, cuál es su camino, muy difícil, o sea, cualquier cosa van a llegar a cualquier lado. Es decir, esto significa más o menos que la vida sea un devenir de hechos, o sea, que, bueno, aparece una cosa y reacciono ante eso que aparece y sigo y voy moviéndome y la vida me va llevando, no
yo soy dueño de mi vida. Si bien es cierto que hay cosas sucesos que nos van a pasar, que son totalmente fuera de nuestra voluntad y de las circunstancias. Por ejemplo, ahora estamos con el tema del coronavirus. O sea, es un evento fuera de nuestras posibilidades, pero nosotros podemos hacer varias cosas para que ese evento juegue a nuestro favor, o al menos minimizar su impacto. De cualquier forma, es gestionar la vida y no que la vida te venga, se te caiga encima, digamos. Se me cayó encima, la estantería se me cayó encima. No, no. A ver, puede pasar, pero podemos hacer algo. Yo siempre digo algo que a mí me parece muy bueno, una frase que leí una vez que dice, no importa lo que nos pase, importa lo que hacemos con lo que nos pasa. Y eso, fíjense lo que dice, no importa lo que nos pase, importa lo que hacemos con lo que nos pasa. Yo creo que de esto se trata, y de esto se trata esta charla, de empezar a decir, a ver, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Es compatible esto con mi vida? Si es compatible, bueno, estamos coincidiendo, estoy armado, estoy armándome para tener una vida muy provechosa. Bárbaro, excelente, esa es la idea, que estén armados. Bien, fíjense otra frase, con este mismo tono, que en realidad es del libro Alicia en el País de la Maravilla. ¿Qué dirección debería mirar yo? Eso es cuando Alicia se enfrenta ante un camino con dos vías, dice. Y está el gato, que está arriba de un árbol, y le dice, ¿qué dirección debería tomar yo? Le pregunta Alicia. Eso depende de dónde quieras ir, le responde ella. Y bueno, pero es que no sé muy bien dónde quiero ir. Y bueno, entonces, no importa la dirección que tomes, anda donde caiga. ¿Sí? O sea, dejarse guiar por la fortuna, sería esto. Otra importante, son todas frases de gente que ofrece, gente o libros importantes. Para mí, para quien no sabe a dónde va, ningún viento es favorable, eso es de Séneca. Si leen la bibliografía se encontrarán quién fue Séneca, estamos hablando de los romanos. Fíjense esta otra frase, que también está muy buena. El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino en saber para qué se vive. El secreto de la existencia no está solo en vivir, sino en para qué se vive. Y acá hay un tema que suelo ver. Fíjense que ustedes deben tener muchos ejemplos de gente que vos te das cuenta que está viviendo nomás. Está viviendo nomás. Va, viene. No tiene sal en la vida. No las ves ni desarrollados, ni contentos. Están durando. ¿Sí? Hay un tema de una cantautora que dice, porque no es lo mismo que vivir que honrar la vida. Creo que lo sintetiza bastante bien, o sea, no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Y honrar la vida es esto, tomar riendas de tu propia vida, hacerte, digamos, responsable y tener el orgullo y la fortaleza de decir, esta es mi vida, yo voy a hacer mi vida tal cual yo la defina. Y esa definición es mía, y si me equivoco, lo asumo, no me culpo, lo asumo, y si me va bien también me hace sentir orgulloso de mí mismo. Que está muy bueno no pensar en el otro como que el otro tuvo suerte. No, a ver, normalmente gestionó mejor su vida que uno, y no está mal, al contrario, por eso, cuando uno tiene dominio de su vida, control de su vida, control me refiero a lo que quiere, lo que hace, está contento, desarrollado, no tenés envidia, no hay forma, porque vos sos consciente de lo que vos estás haciendo. A ver, saliendo un poco del contexto he dicho esas cosas, pero un poco definen estas cuestiones, ¿sí? Para tener en cuenta, ¿sí? A ver, yo les voy a decir por qué es importante escribir estas cosas y empezar a tener un control de tu vida. Se lo voy a dar a través de
una, un estudio que se hizo, que es este, en el 1953, o sea, hace muchos años, ¿sí? En la Universidad de Yale se hizo un estudio y se les preguntó a las personas que se graduaban en ese año, en el 53, si tenían definidos sus objetivos para el futuro y los tenían hechos por escrito. Es decir, se habían dicho, a ver, yo quiero ser tal cosa y lo voy a hacer, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y lo tenía todo hecho por escrito. Fíjense, ¿qué pasó? Solamente del porcentaje que hizo la encuesta, un 3% es, escribió lo que pensaba hacer con su vida. O sea, cuál era su definición. Es decir, yo voy a ser médico, me voy a dedicar a tal cosa, y lo voy a hacer acá, y acá, y voy a hacer esto y esto. 20 años después, déjame pasar 20 años estos muchachos, los americanos en eso son muy buenos, porque hacen encuestas hasta para lo que sea. Después de 20 años, los volvieron a juntar a esos que habían hecho la encuesta, y los analizaron. ¿Sí? ¿Y qué encontraron? Fíjense lo importante de este cosa. Que ese 3% de alumnos que había establecido sus metas por escrito, habían logrado económicamente más que el 97% restante. O sea, tenían metas, sabían lo que querían, fueron mucho más abundantes que el resto. ¿Sí? Y encima dice que estaban más sanos, alegres, realizados y tenían una mejor disposición ante la vida que el resto de los ex alumnos entrevistados. Esto es un artículo científico, no estoy hablando del cohete. ¿Qué significa esto? Significa es, si hacemos las preguntas correctas, si definimos realmente lo que queremos, los objetivos y establecemos objetivos y metas, y las seguimos, las escribimos y las seguimos, es muy probable que las logremos. Fíjense otras cuestiones para que entendamos. ¿Sí? En un estudio de la Universidad de Pensilvania, 4% de las personas que no escriben sus objetivos los alcanzan, el 4%, pero el 44% de las personas que sí los escriben los alcanzan. ¿Por qué? O sea, si yo tengo claro mis objetivos, ¿por qué no lo puedo hacer sin tener que escribirlos? Muy simple, porque si vos los tenés escritos y los repasás, primero si lo escribís, los declarás, es decir, los dejás sentados para que sean una guía, mental sobre todo, y de actitud, o sea, con tu actitud vas a ponerle huevos, ganas, para que eso funcione. Y por el otro lado, los que los tienen, pero no los han puesto los han dejado en la cabeza, quedan en una madeja en la cabeza con otras cosas, que hacen que sea más difícil de rescatar. Por eso que yo les decía, esas preguntas que yo le hice, escríbanlas, porque siempre es mucho más rescatable desde lo intelectual, plasmar la idea o el objetivo o lo que quiero en papel. Está demostrado, miren, Universidad de Pensilvania, no lo hice yo esto. ¿Sí? Fíjense otra cosa, los que ponen sus objetivos por escrito y los releen frecuentemente, aumentan sus chances en un 200% respecto a los que solo lo escriben. ¿Qué significa? A ver, yo puedo escribir los objetivos y después los dejo en un papelito y lo tiro. O los dejo en un papelito y lo dejo y cada 5 años lo miro. No va a ser igual que cuando yo los miro porque eso me enfoca. ¿Qué significa me enfoca? Y significa que, a ver, me guía. Y si yo lo leo frecuentemente, y lo leo, qué sé yo, mínimo 15 días o un mes, cada un mes leo, a ver, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que hacer esto, 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 esto. Esto, a ver, por gusto, agarren una semana, en una semana, pónganse, a ver, digan en su cerebro, la primera semana háganlo con su cerebro, digan, a ver, yo voy a hacer esta semana 8 o 10 cosas. Tengo que estudiar tecnología de energía térmica, tengo que estudiar esto, tengo que estudiar aquello, tengo que estudiar aquello otro, tengo que hacer esto, tengo que hablar con mi papá, tengo que hablar con esto, tengo que hacer esto. Repásenlo en su cabeza y déjenlo ahí.
Después de la semana, cuentan cuántas han podido lograr de esas que tenían para la semana. A lo mejor no logran a todos, son muy organizados. Y hagan la semana siguiente 8 o 10 tareas que tienen que hacer, escríbanlas. Y relíganlas todos los días. Y fíjense la diferencia. Y yo les puedo asegurar, porque yo lo hago, y cuando no escribo en papel no es lo mismo, se dan cuenta de la potencialidad que tiene escribir en papel y releer. Sigamos. Las personas, Universidad de Virginia, las personas que ponen sus objetivos por escrito, los releen, ganan 9 meses más que aquellas que no los tienen. Creo que es una sentencia de pesos, ¿sí? La que está escrita ahí. O sea, a ver, tener objetivos, tenerlos por escrito, leerlos, te hace, al menos económicamente, mucho más rentable. Bien. Bueno, eso es lo que quería yo más o menos decirle, como resumen, ¿qué es lo que vimos? Vimos el por qué somos privilegiados al ser ingenieros o estudiantes de ingeniería, vimos quién nos banca y cuán caro es ser estudiantes. Para nuestras familias es caro, pero para el resto de la sociedad es caro. ¿Cuál es nuestro rol? Porque nosotros, algo que no dije es, a ver, al ser profesionales, vamos a tener posiciones de mando. Usualmente, no en todos los casos, pero usualmente. Y eso hace que tengamos una especial obligación. Obligación con el rol que tenemos al haber estudiado, que nos van a dar mando, o sea, nos van a dar responsabilidad, no solo de manejar cosas, sino de manejar personas, y también cuando manejen esas personas, sepan que ellos, esos que están ahí, que ustedes están mandando, le pagan sus estudios, o los padres de ellos le pagan sus estudios. Así que es una doble responsabilidad. Honrar al país que los ayudó a recibirse y honrar a esas personas desde su actitud hacia ellas, no creerse más porque estudiaron, porque en realidad estudiaron porque ellos los bancaron. Y ser humildes. Humildes. No creérsela. Humildad es una gran cosa. Saber que puedo saber mucho, pero en realidad se lo debo a muchos más. Eso también lo vimos, o intenté mostrárselo, por ahí me quedo corto y hay algunas cosas que se me quedan en el tintero. Y por último, ver esto de, si yo soy ingeniero, la expectativa que tengo versus la realidad, tratar de nivelarla. ¿Sí? Y tratar de empezar a pensar en cómo hago esa expectativa sea una realidad, pero que sea. Y para eso necesito un plan. Bueno, eso es todo lo que tengo. Después tengo otras cosas más, que si les parece bien y ustedes están de acuerdo, podemos seguir avanzando sobre cómo hacer ese plan. Son tips, son cosas que yo he aprendido o que he leído. También les puedo decir libros que pueden recurrir, que están muy buenos. La verdad que lo que es literatura ayuda muchísimo a entenderse uno y a entender qué es lo mejor para uno. Hay libros que son fantásticos. Y está bueno que alguien les diga, che, leete ese libro y a lo mejor eso los despierta. ¿Sí? Ustedes son profesionales, son gente inteligente, porque si están haciendo una carrera de ingeniería, tontos no son, eso está clarísimo, son muy inteligentes y son brillantes, tan brillantes como ustedes crean que lo son. Y eso, bueno, después podemos trabajar en las próximas presentaciones si hay, sobre el tema de la automotivación, la valoración propia, lo brillante que pueden ser ustedes en la medida en que se lo propongan. Bueno, todas esas cosas las podemos llegar a ver. Bueno, a ver, no sé dónde lo voy a colgar a esto, pero háganme llegar sus comentarios si les pareció bien, y si no les pareció bien, no hagan nada y yo me voy a dar cuenta que es una moco. ¿Sí? Bueno,
les mando un saludo y bueno, espero que les sea de utilidad y los haga pensar. Piensen, revisen este video si pueden de nuevo, al menos las partes que más les resultaron interesantes, para tener los conceptos claros. Bueno, los dejo, les mando un saludo grande y espero que bueno, les haya sido de utilidad. Chao, nos vemos.